Ay, me mata que habla en inglés. Bueno, enos aquí, hoy es 12 de mayo, vamos con la primer clase, en realidad la tercera de la materia psicoadicciones, la primera del eje psicosocial. Em, Así que hoy vamos a trabajar. Yo había propuesto y les había invitado a que lean un par de textos. Uno es de Graciela Toussaint, que es muy sencillo, es muy fácil de leer, que está dirigido, digamos, a docencia para trabajar los consumos problemáticos. Y me interesaba sobre todo porque, bueno, nos da como un eje para empezar a pensar algunas cosas. La propuesta y un poco lo que yo le decía a León temprano es que podamos armar un ida y vuelta, ¿no? Acerca de, bueno, los conceptos que por ahí necesitamos poder empezar a pensar para abordar la problemática del problema de la droga, ¿no? Porque soy una convencida, en principio, de que hay un exceso de información, todos tenemos información, este, mm, y todos conocemos gente que o somos consumidores o conocemos gente que consume sustancias. Entonces, la propuesta es que vayamos adentrándonos en la temática desde un lugar, digamos, de diálogo. Así que bueno, bienvenidas y les agradezco a las estudiantes que prenden las pantallas y que están ahí. Es importante para quienes estamos de este lado, que nos toca el rol docente, saber que hay alguien ahí que está prestando atención, que le interesa. Este, mm, Así que les agradezco, y no es necesario estar arreglado, mírenme a mí, este, estoy de arriba bien, de abajo yoguineta, como corresponde, ¿no? Bien, cuéntenme si leyeron el texto, qué les pareció, qué vienen pensando. Hola, estoy complicada porque estoy con un sistema para poder tener el celular conectado y que no se me caiga, así que hice una instalación un poco, se me puede caer en el medio. Yo leí los textos, hay uno que la verdad es que me costó entender casi todo, es como que lo miraba y digo, ¿qué quiere decirme con cachorro? Una palabra, no traía un par de palabras que no entendía. Me reí un rato, no te voy a negar. O sea, está bueno igual la analogía que hace sobre el mercado y todo lo que habla del consumo, como que todo ese tema me pareció interesante, estaba buenísimo. Me costó mucho asociarlo al alcoholismo, en un momento era como que me perdía. Ese texto sí me hizo un matete en la cabeza. El otro, bueno, ya es un poco más llevadero y como que tiene actividades en el medio. Yo soy fumadora, por ejemplo, entonces me hacía el test a mí misma y me reía, digo, a ver cómo estoy, si estoy muy mal o no. Me pareció que estaba muy bueno ese, me gustó las relaciones que hacen con respecto al alcoholismo y más que nada me llamó mucho la atención cuando dice los efectos que producen en el cuerpo y cuáles son peores y cuáles no, que decía que era mucho peor el alcoholismo que por ejemplo el cannabis en comparación, que está tan mal visto y hay como una mirada tan negativa por sobre para mi forma de ver, es un medicamento más y es una planta que sirve como medicamento y que ayuda a muchísimas personas en muchas enfermedades. Entonces, como que hay una cuestión de una construcción social frente a determinadas drogas que no termino de entender el por qué se crea. Supongo que hay cosas más allá, más políticas, económicas, que estar por encima de eso. Eh, y como que con el alcohol lo veo tan asumido, o sea, mucha gente te dice, ay, ¿cómo no tomas alcohol? Ay, y es como, el alcohol es una droga más, o sea, el abuso tampoco es bueno, ninguna en su exceso me parece positivo, y por ahí estaría bueno que haya una mirada un poco más responsable a la hora de consumir alcohol como a la hora de consumir cualquier droga. Nada, eso fue un poquito lo que yo pensé. Gracias, Nandalí. Bueno, varios conceptos ahí aparecieron que vamos a tratar ahí de ir
profundizando un poco. ¿Alguien más quiere contar cómo fue su acercamiento a los textos? Bien. Lo que decía Natalie, y creo que Abril la semana pasada también lo decía, esto, ¿no? Hay un texto que es muy llevadero, que tiene estas actividades, que es el de Graciela Toussaint, y es el que vamos a tomar un poquito para guiarnos un poco el recorrido de hoy. Y el otro texto es un texto más complejo, es de Ignacio Leucovitz, un historiador de la subjetividad, eh, una persona muy lúcida, muy pensante, que bueno, que falleció hace no tanto tiempo y muy joven, y, argentino él, y quizás, bueno, hemos perdido la oportunidad de que nos aporte más temas. Es cierto que es complejo porque está pensando la constitución de un tipo subjetivo. A mí me interesaba ponerlo en diálogo con Graciela porque me parece que tiene como una mayor densidad, y lo que va a decir en esta historia de la subjetividad es que las, las prácticas que se realizan en los diferentes contextos, cualquier práctica, ¿no? Va a determinar, digamos, no condiciona en exterioridad a los sujetos, va a decir él, ¿no? Sino que constituyen un tipo subjetivo. Es lo que dicen los teóricos de la subjetividad, ¿no? Que va a decir que somos lo que hacemos, ¿no? Y entonces en este recorrido él va profundizando esto y va diciendo, bueno, ¿por qué existe esta subjetividad posible, que es la subjetividad del adicto? ¿Por qué existe el tipo subjetivo adicto? Porque nosotras hablamos y nosotres, y cuando yo nombro la figura del adicto, ¿no? Todos nos hacemos en la cabeza una idea y ya sabemos de qué estamos hablando. El recorrido que él propone es que justamente la aparición de la figura del adicto es un tipo social subjetivo producto del tipo subjetivo del consumidor. Va a decir que es en esta sociedad capitalista y sociedad de consumo, el tipo subjetivo adicto él lo va a ubicar como el en vez, ¿no? Como la posibilidad de que si todos somos consumidores en una sociedad de consumo, todos tenemos posibilidad en algún momento de constituirnos en adictos. Es una posibilidad de caer en la adicción, ¿no? Y entonces él va profundizando y va a decir que además que socialmente, entonces hay prácticas, ¿no? Una vez constituida la figura del adicto, hay un tratamiento específico, un modo de ser específico, donde se va como retroalimentando. Esto es interesante de pensarlo, y uno lo ve mucho en la clínica y en los abordajes, el resultado de cierto tipo de abordaje de las adicciones, donde lo que hacen es reforzar un cierto tipo identitario, ¿no? Una subjetividad adictiva, ¿no? Y es en función de eso que se piensa el tratamiento. Y así fue como me puse a hablar de este texto y no seguí el de Graciela, que es una cosa que nos va a pasar todo el tiempo porque yo me voy y vengo. Pero me parece interesante que tengamos esto en la cabeza, porque le da, digamos, como una mayor profundidad teórica al momento de pensar las adicciones, que lo vamos a ir profundizando. ¿Se entendió más o menos lo que dije de Ignacio Leucovitz? Sí, profe, se entendió. Profe. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No, yo pensando en eso, profe, me viene a la cabeza que, como vos dijiste, ¿no? A través del texto de Ignacio, que estamos inmersos en una sociedad
que nos es impuesta, ¿no? Un patrón de consumo y cómo las medias, a través de esa herramienta, impone también, por lo menos en Brasil, en mi país, las propagandas de tele y todo, están totalmente asociadas el alcohol con el consumo, con la felicidad, con, ¿no? Con el suceso, con, no sé, le transmite que consumir el alcohol, la cerveza, te hace sobreponer sobre los otros, ¿me entendés? O sea, como que esto está estrictamente conectado, el consumo, el uso del alcohol, el suceso, en fin, me hace pensar eso. Sí, ¿no? Es fácil para nosotros leerlo en el alcohol, en las sustancias psicoactivas y en esto, ¿no? Como los medios también inducen, ¿no? A través de la propaganda, ¿no? Hubo varias propagandas que son interesantes para analizarlas, ¿no? Pensaba la última, esa que hubo de una cerveza sin alcohol, ¿no? De una chica que está en la playa y ella no consume alcohol, y entonces vienen Claro, y la recuerdan, como que hubo mucho lío, la tuvieron que sacar rápido, ¿no? Porque hubo se ve la presión social sobre, exacto, ¿no? sí. ¿La vieron todos? ¿Saben de qué propaganda estoy hablando o la explico? No, Sol no sabe. Yo no la vi, no, Mm, no la conozco cuál es. yo no me acuerdo si era de Brahma, ¿puede Caigo, ser? caigo en el famoso estereotipo de no miro cable. No consume. Creo que estuvo el verano pasado y es una chica que está en la playa em, y no toma cerveza. Y entonces viene un personaje vestido medio como de sacerdote, ¿no? Es interesante esa figura también. Y entonces todos se le arriman y la llevan a ella al mar, ¿no? Hacen así como si fuera un bautismo, ¿no? Y no me acuerdo si es que le meten la cerveza, ¿no? Así en una cosa como compulsiva. Y después ella sale maravillosa porque ahora puede pertenecer, ¿no? El resto, digamos, de los chicos y las chicas están todos como felices porque finalmente ella puede ser parte, ¿no? Terrible. Este, sí, por donde lo mires, ¿no? Digo, tiene que ver con una cosa patriarcal, de violencia. No, no, terrible. De Profe, yo justo esa no la vi, la que estás diciendo, pero por ejemplo me acuerdo que capaz tenía, no sé, 10 11 años y me llamaba la atención alguna propaganda de Heineken, de alguna cerveza. Entonces, si me pongo a pensar, es tremendo la influencia que hay. E incluso, capaz que en tu familia, a medida que vas creciendo, te ofrecen probar algún alcohol como si fuera cierta tradición. Está muy instalado en la cultura. Así es, ¿no? Yo pensaba, esto nos permite ver algunas cosas de cómo evolucionó la cuestión de la presencia de las sustancias psicoactivas a lo largo de la historia, ¿no? El texto de Graciela un poco hace referencia. También hay mucho documental para el que le interese, hay mucho documental dando vueltas. El miércoles pasado un compañero de ustedes me recomendó a un youtuber que es Damián Cook, que por supuesto vi tiene un par de programas, no sé cómo se llaman, de videos, y habla de la historia, ¿no? De las sustancias. En Netflix hay uno también bastante reciente, em, que nos explica o intenta dar cuenta de que en realidad las sustancias psicoactivas están presentes, ¿no? Están presentes en la historia de la humanidad desde siempre. Y algo ha ido variando, ¿no? Esto que vamos pensando nosotros acerca de cómo presionan los medios de comunicación para seguir
poniéndonos en este lugar de consumidores sobre sustancias que ya estaban, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió? ¿Cómo era utilizado antes y cómo es utilizado ahora, ¿no? Esto de, bueno, necesitamos contextuar sociohistóricamente el consumo de sustancias para entender un poco qué es el problema de la droga, ¿no? Y por qué hablamos del problema de la droga. Lo cierto es que antes, en algunos otros periodos de la historia y en diferentes sociedades, podemos, ¿no? Y todos de alguna manera sabemos que en los ritos, en los rituales, ¿no? Había una presencia de las sustancias. También sabemos que, y esto lo sabemos todos también, ¿no? Que depende de las zonas geográficas el tipo de sustancia que aparece, ¿no? Y que las comunidades utilizan, ¿no? Si uno se pone un poquito a buscar, tiene una curiosidad al respecto, ¿no? Va a encontrar en México, ¿no? El consumo de hongos, en los Andes la coca, ¿no? En Asia el hashish, la marihuana, el opio, ¿no? Algo de esto, ¿no? Todos tenemos idea por películas o por la historia, pero sabemos que diferentes civilizaciones han utilizado y está presente las sustancias psicoactivas. Lo que uno puede decir que cómo era utilizado en esas civilizaciones. Y generalmente no, Graciela Tauzé, ella hace referencia a dos cosas. Por un lado, a una búsqueda o conexión, digamos, con la divinidad, o a una búsqueda espiritual, pero siempre estaba como de alguna manera regulado socialmente, ¿no? Siempre había o un mediador, ¿no? Un chamán, un pai, ¿no? La figura, un sacerdote, que era quien regulaba un poco el consumo. Este consumo se producía, digamos, en un momento específico, de alguna manera regulado, digamos, socialmente. Y además podemos pensar que lo que hacía tenía una función de cohesión social, digamos, ¿no? Se utilizaba en diferentes momentos para diferentes cuestiones. Si vamos más acá, y no sé cuántos son muy jóvenes ustedes, pero no sé cuántos han atravesado, digamos, por la experiencia, digamos, de las religiones actuales, ¿no? Del evangelismo o del catolicismo, que son las religiones más asentadas en este territorio, pero bueno, pero se habla del vino como el cuerpo de Cristo, digo, bueno, hay ahí también, ¿no? Y dentro de la Biblia, ¿no? Unos tiene, digamos, de oída, que por ejemplo Jesús hizo la multiplicación del vino y los panes y los peces, pero también del vino, digo, ¿no? Había ahí en las bodas de Caná, aparecía esto, ¿no? En celebraciones y en diferentes momentos, digamos, estaba presente la sustancia psicoactiva, ¿no? Sabemos que el vino, ¿no? Casi todas el vino o diferentes fermentos son utilizados por diferentes sociedades. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó, no? Algo en la aparición, digamos, de la modernidad, ¿no? Con la modernidad, algo de la cohesión social mediada por la religiosidad empieza, digamos, a debilitarse. Pero además, y sobre todo, aparece la noción de individuo, ¿no? Antes era, antes de la modernidad, era o el feudalismo, las sociedades más comunitarias, ¿no? La noción de individuo es una noción de la modernidad. ¿Se entiende por dónde voy, no? ¿Venimos bien? ¿Vienen entendiendo? Sí, sí, Interesante, interesante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando aparece el individuo? Y las prácticas de consumo empiezan a ser prácticas
individuales, más ligadas a la intimidad. Se pierde, digamos, la conexión con lo social y con la divinidad. Podemos decir que probablemente, ¿no? Algunos o muchos, el consumo tenga todavía en esos tiempos, y quizás ahora también, cierta búsqueda, ¿no? Más espiritual, ¿no? Pero bueno, en ese momento empieza entonces a ver cómo todavía, digamos, no había una reglamentación acerca de qué se hacía con la gente que experimentaba o consumía periódicamente la sustancia. Pero sí empieza a diferenciarse, y entonces la noción está más ligada a cierta cuestión como más moral, ¿no? Acerca de los consumidores. También lo que sucede es que empiezan las migraciones, juntos con las migraciones y con los intercambios del mercado, con los intercambios económicos, bueno, las sustancias empiezan como a migrar, ya dejan de estar y pertenecer únicamente a un área, a una zona, sino que, por ejemplo, ¿no? Los poetas malditos del siglo sería 19, Baudelaire, Rimbaud, ¿no? 18, 19, me estoy, pero creo que 19. Que vivían en Europa, son quienes, ¿no? Hacían experimentación con la sustancia, ¿no? Sobre todo con el opio, ¿no? Que empieza a llegar a Europa desde Asia. Y entonces ahí, ¿no? Bueno, eran las personas que consumían, estaban como más ligadas a cierta cuestión de ciertos grupos restringidos, y que podían, ¿no? Estar como más asociados a cierta decadencia moral, ¿no? Porque estamos hablando siglo XVIII, principio del XIX, en Europa, ¿no? La moral victoriana, ¿no? Sus rigideces, y entonces socialmente se va construyendo, ¿no? Una idea del consumidor como, como un degradado moral, ¿no? Como alguien que de alguna manera atenta contra esta moral victoriana, con el puritarismo, ¿no? Europeo. En América lo podemos pensar, por ejemplo, no sé, lo pienso más acá y pienso, bueno, cuando llegaron los colonizadores, lo que se encontraron era, bueno, los quechuas con el consumo de coca, en la zona también mucho consumo de la yerba mate, ¿no? Y la yerba mate es una sustancia psicoactiva, pero que no, uno le supone, digamos, que sus efectos no podrían estar ligados, digamos, a la decadencia moral. Pero si vamos a la historia, vamos a encontrar que lo que dicen es que sí, de hecho, la yerba mate se prohibió en un momento en nuestro país, porque estaba asociado, digamos, a que la gente se juntaba en ronda, se ponía a tomar mate, charlaba. Y entonces digo, bueno, cuando se hacen lecturas morales sobre los consumos, vemos que a veces tiene que ver con ciertas conductas o ciertos estados provocados por la sustancia, y a veces tiene que ver con ciertas modalidades, digamos, sociales de consumo, ¿no? Digo, bueno, y ahí vamos complejizando. Miro mis notas y si alguien quiere comentar algo. Pareciera, digamos, el concepto pareciera, ¿no? La conceptualización moral de la sustancia es independientemente
Es independiente de la nocividad, por supuesto, de la legalidad o ilegalidad, porque justamente marca la tendencia, ¿no? Si lo moral prevalece y puede llegar a ser ilegal la sustancia, como puede ser el mate, como fue el alcohol en otro momento, en otros lugares, y como es la cocaína ahora, que en otro momento era legal y totalmente publicitada también, ¿no? Claro, ¿no? Cuando aparecen estas primeras sustancias, llegan a Europa, también hay como, ¿no? Como un abordaje de médico, ¿no? Yo recuerdo, Freud, ¿no? Hace los primeros estudios sobre la cocaína y lo cual nos lleva a la noción de farmacón, ¿no? que es una noción griega que es útil, es interesante para pensar las sustancias psicoactivas, ¿no? Porque farmacón es este concepto griego que dice que una sustancia puede ser remedio o veneno, y que va a depender de su utilización el resultado, ¿no? Y su proporción, cómo se lo utilice. Pero es interesante porque pensar en términos de farmacón a las sustancias nos corre de pensar que entonces hay sustancias que de por sí son nocivas, ¿no? Sino que toda sustancia produce, ingresada al organismo, produce una modificación en el organismo. Habrá que ver, ¿no? En función de contexto, cantidad, el tipo de sustancia, qué es lo que produce. Se está por cortar. ¿Les parece que salimos y entramos? Dale. Listo. Dale. Dale.